Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta transmisión en vivo por el Facebook Live de Conavio. Ahora que estamos festejando durante todo este mes de mayo a la naturaleza mexicana, a nuestra biodiversidad. Yo soy Citlali Aguilera y el día de hoy vamos a estar aprendiendo sobre una técnica que nos ayuda a ahorrar agua. Y pues yo soy parte de la Universidad Veracruzana, coordino un proyecto para la universidad que se llama Siembra V y ahí nos estamos enfocando en temas de agricultura y alimentación. Además, este proyecto tiene como enfoque la educación y la comunicación para la sustentabilidad, justo de estos dos pilares, la agricultura y la alimentación, como les comento. Además, Siembra V pertenece a la UME, que es la unidad modelo de ecotecnologías para la ecoalfabetización de un centro de investigaciones transdisciplinarias que se llama Centro Ecodiálogo, también de la Universidad Veracruzana. Y pues nada, sean bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender esta técnica, como les comento, que ahorra agua, pero también ahorra tierra, ahorra tiempo y esfuerzo. Así que les voy a compartir por acá mi pantalla, mi presentación, para que comencemos a platicar de esta técnica. Bueno, pues la cama capilar la pueden encontrar en inglés como wicking bed. Es una técnica de cultivo que funciona muy bien a mediana y pequeña escala. Y como les comenta, su lado fuerte es el ahorro bastante y muy significativo de agua que tenemos para nuestros cultivos. En esta ocasión, en esta charla taller, vamos a hablar sobre los elementos de la naturaleza en la agricultura y después nos meteremos de lleno a las camas capilares, que no tienen nada que ver con el pelo. La capilaridad me refiero a aquel principio fisiológico que todas las plantas vasculares tienen y es por eso que se llama cama capilar. Entonces vamos a hablar sobre el principio de capilaridad y cómo construir una cama de cultivo o una maceta para tenerla en nuestro espacio. Bueno, pues lo que sí sabemos, ahí lo ven, ¿verdad? Sabemos que el agua no viene de la llave. El agua, seguramente, si ustedes están, por ejemplo, en la ciudad, en cualquier ciudad en la que ustedes se encuentren, va a venir de una cuenca hidrológica. Entonces es importante saber que el agua, que es este elemento natural tan preciado, pues necesitamos cuidarlo entre todas y todos y en la agricultura es totalmente vital. Hay datos y cifras por parte del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el INTA, también de la FAO, del Banco Mundial y así un sinnúmero de instituciones y también de universidades e investigaciones que mencionan que de todo el agua que tenemos para consumo, aproximadamente el 70% de ella se ocupa en la agricultura. En esta agricultura convencional, entre comillas, que es a gran escala y pues que hace este uso justamente del agua. Entonces, tenemos que pensar en modos de producir nuestros alimentos cuidando el agua y quizá comenzar con dejarle, no sé, dejar de pensar que el agua solo es un recurso, pues el agua también vive en nuestras venas, está muy presente en todos los alimentos que vamos a nosotros producir. También otro de los recursos naturales que tenemos que cuidar sobremanera es el suelo. Y pongo esta imagen porque nuestro territorio mexicano tiene características de aridez, pero con el cambio climático se ha exacerbado y ahora tenemos desertificación. Y también hay datos que demuestran que entre un 60 y un 75% de las tierras de cultivo que tenemos nosotros aquí en México,
pues están en riesgo o tienen algún grado también de desertificación. Ahora bien, sabemos que para nosotros producir alimentos necesitamos de la tierra, del suelo, y aproximadamente del 90 al 95% de los alimentos que se producen actualmente a nivel mundial se producen del suelo. Los otros vienen de cuerpos acuáticos, de los océanos, pero sí una gran cantidad de los alimentos que nosotros producimos, como ven ustedes aquí en pantalla, vienen de la tierra. Y aquí, por ejemplo, vemos que cualquier planta necesita de luz, necesita agua y necesita suelo, porque justamente es ahí donde tenemos los nutrientes necesarios para que una planta crezca y se desarrolle y nos la podamos después comer, en el caso de los cultivos, ¿verdad? Ahora, les acabo de hablar de dos recursos, el recurso hídrico y el recurso suelo. Pero también hay otro recurso muy importante que lo mencionaba al inicio, que es el recurso tiempo. Y me detengo aquí porque es en las ciudades y en este ajetreo que tenemos urbano, que si bien ahorita gran parte de nosotros está en casa, pues vivimos en zonas urbanas, ¿no? Y hay datos de la CEPAL que mencionan que vivimos en pobreza de tiempo. Con esta técnica que ahorita vamos a aprender, van a ver que no van a requerir de invertir tanto tiempo en producir alimentos, porque hay muchas personas que dicen, híjole, es que ¿cómo voy yo a producir mis alimentos si mi estilo de vida, mis actividades laborales, escolares, cotidianas, pues no me lo permiten, ¿no? Entonces, esta técnica ahorra este recurso y es de verdad que vital tomar conciencia de este recurso, porque recordemos que la pobreza de una persona equivale a algún grado de privación que impide su desarrollo pleno en sus capacidades. Y hay personas que no tienen el tiempo suficiente para descansar ni disfrutar de la vida, ¿no? Porque terminan de trabajar, ya sea de forma remunerada o no remunerada, pero ya no hay tiempo para desarrollarse como persona. Puede ser que tengamos riqueza de dinero, pero quizá no de tiempo. Fíjense que en la región latinoamericana, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL y la ONU, en toda nuestra región, en todos los países latinoamericanos, las personas que tienen pobreza de tiempo, o sea, que no tienen tiempo para ellas, son las mujeres. Y son las mujeres mexicanas, campesinas. Por esto de las dobles jornadas, triples o cuádruples que a veces realizan, ¿no? Entonces, es un recurso que también tenemos que considerar a la hora de querer producir alimentos o hacer cualquier otra actividad, pero en este caso lo comento con el tiempo. Ahora, en las ciudades es donde va a vivir la mayor parte de la población mundial. Entonces, creo que es momento de dejar de percibir que la agricultura o que el sector agrícola está solamente en las zonas rurales. Deberíamos de comenzar a pensar en que si bien la mayor parte de las personas y por lo tanto de las bocas para alimentar van a estar en las ciudades, quiere decir que tenemos que pensar a las ciudades como espacios también para producir alimentos, espacios, pues sí, agrícolas. Esta técnica que vamos a aprender, les estoy enseñando aquí la foto del invernadero Escuela de Siembra UV en la Universidad Veracruzana, en el Centro Ecodiálogo, y pues ustedes ven que son dos camas que tienen una estructura de bambú y pues ahí está sembrado y ya está, ¿no? Se ve sencilla, se ve algo bastante humilde, ¿no? En el sentido de que no es como tan aparatoso, que pareciera como una técnica más, pero no lo es. Es una técnica, de verdad, bueno, para mí es una de mis ecotecnologías agrícolas favoritas. Déjeme pasar a la siguiente diapositiva y antes de comprender cómo hacer una cama capilar,
pues vamos a hablar sobre el principio de capilaridad. Tenemos a las plantas vasculares. Esto quiere decir que son las plantas que dentro de ellas, en sus estructuras, como es el caso, por ejemplo, de las raíces y de los tallos, déjenme poner aquí un apuntador. En ellas hay vasos comunicantes, hay conductos que transportan agua, nutrientes, sales minerales, ¿no? Se llaman xilema y floema. Entonces, dentro de cada planta vascular, como es el caso de las hortalizas, pues nosotros ahí vamos a poder encontrar el transporte de estos nutrientes. Los nutrientes que evidentemente vienen de la tierra y las raíces los absorben, y a partir de esta vascularidad y de el principio fisiológico de capilaridad es que los nutrientes que están en el suelo pueden subir. ¿Y cómo lo hacen? Pues es gracias a una teoría que se conoce como cohesión-adhesión de las moléculas de agua, en este caso. Si nosotros nos adentráramos a esta planta y hiciéramos un zoom, pues aquí se vería esquematizado esto. Estos circulitos son las moléculas de agua, y entre cada una de las moléculas de agua de H2O hay una fuerza de cohesión, una fuerza que las une, ¿no? Y en estos tubos capilares, donde se transporta el agua junto con los nutrientes, entre la molécula de agua y la pared de nuestro tallo, en este caso, también puede ser de una raíz o de una, empezando por las hojas, aquí está la fuerza de adhesión, o sea, se adhiere la molécula de agua con la pared, ¿no? Entonces tenemos estas dos fuerzas que están interactuando, la de cohesión molecular entre moléculas de agua con otras y la de adhesión. Y esto creo que es muy importante saberlo y es una maravilla porque, por ejemplo, nosotros como animales tenemos corazón, y el corazón lo que hace es bombear la sangre que las venas y las capilares y las arterias están transportando por todo nuestro organismo, ¿no? Entonces, estas venas lo que hacen es justamente transportar agua, oxígeno, nutrientes a todo nuestro organismo, pero lo transportan y lo llevan a todos lados gracias al corazón. Y es una maravilla que las plantas lo puedan hacer sin corazón. Lo pueden hacer gracias a este principio fisiológico. O sea, no sé, un árbol, una ceiba, por ejemplo, que son de estas plantas grandísimas, una secuoya, imagínense que desde el suelo toman el agua, toman los nutrientes y lo llevan hasta la punta de la copa arborescente, ¿no? Entonces, es una maravilla este principio de la capilaridad y esta teoría de la cohesión-adhesión molecular. Este principio es el que fundamenta y hace posible que nosotros podamos estar ahorrando agua en esta técnica que se llama cama de acción capilar o cama capilar. Bueno, anteriormente les estaba mostrando este cultivo, esta técnica y que ya está implementada. Entonces, me voy a llevar la idea a un esquema, a este dibujo, y lo que hace que podamos ahorrar agua es que el agua no la vayamos a perder. En una técnica de cultivo tradicional, como, no sé, por ejemplo, si ustedes salen al jardín en su maceta, ustedes riegan el agua y nunca más la van a volver a ver. La toma la planta, lo que ella necesita, y lo que no, se va por infiltración, otra se evapora y ya no volvemos nosotros a saber de esa agua. Entonces, en esta técnica lo que necesitamos es que se contenga y que se almacene. Necesitamos almacenar el agua y que no se pierda por infiltración. Eso es muy importante y aquí ustedes lo ven. Pueden ocupar, por ejemplo, tinas, que son es plástico,
O pueden ocupar otro tipo de material, como madera, ya vieron que nosotros tenemos bambú, pero para que el agua no se pierda, se necesitan materiales impermeables. Por eso es que a esta cama que ustedes ven aquí, a este contenedor de madera, se le pone este plástico de vivero. Se plastifica para que el agua no se mine ni se traspase por ahí. En el caso de usar algún tipo de plástico, pues no es necesario que ya le pongan otro plástico más porque ya cumple con la función de impermeabilizar. Entonces, lo primero que necesitamos para esta técnica de cultivo es que sea un contenedor aislado a todo lo demás. Desde ahí ya nos está posibilitando no solamente sembrar en el campo, sino también en las ciudades, en el asfalto, en un techo, en el jardín, en la jardinera, en una escuela, etcétera, ¿no? Bueno, después, ustedes vieron aquí que tenemos esta plastificación y lo que vamos a necesitar es grava. Vamos a colocar a la mitad de este contenedor grava. La técnica se divide en dos fases. Una parte es de almacén de agua, y la otra parte va a servir para sembrar nuestras plantas. Entonces, aquí donde estoy pasando el apuntador, esta primera parte, que es la de abajo, aquí va a ser el almacén del agua. Y como arriba, aquí arriba le vamos a colocar tierra, pues evidentemente si solamente ponemos aquí agua y arriba tierra, pues la tierra se va a caer. Por eso es que ocupamos grava. Y esta grava es la que ustedes pueden conseguir en donde se venden materiales de construcción. O sea, ahí hay este tipo de materiales y son bastante económicos. También pueden ocupar piedras de río, algo que sea poroso y que permita que en medio de este material pueda haber agua. Se preguntarán qué es este tubo. Este tubo es parte del riego que nosotros vamos a hacer en esta cama de cultivo. Nosotros estamos acostumbrados a que el riego que hacemos en cualquier cultivo sea de arriba hacia abajo. O sea, nosotros regamos nuestro jardín. En la agricultura a gran escala hay distintos tipos de aspersores y de riegos, pero siempre es por encima, aunque sea con estas mangueras que van administrando planta por planta, es por arriba. En el caso de la cama de acción capilar o la cama capilar, para ahorrar agua necesitamos que el riego sea profundo. Entonces, vamos a requerir además esta tubería. Hasta ahora nosotros hemos experimentado con distintos materiales. Lo hemos hecho, por ejemplo, con tubería de barro, con PVC, con PET, ¿cómo se llama? Con PET, con botellas de PET, tratando de ensamblarlas, evidentemente cortándole las bases y las bocas, y las hemos ido ensamblando. Y sin embargo, como aquí vamos a ir llenando de tierra, de grava, de agua, ha sido como muy difícil que se conserve esa tubería. Entonces, en este caso, hemos ocupado tubería que se ocupa también en las casas para la infraestructura, y es PVC. Se necesita que sea un PVC de 4 pulgadas, este que están viendo acá, con un codo de 90 para ensamblar estas dos partes y que se haga como una L, como ustedes lo ven. Por aquí nosotros vamos a hacer el riego del agua. Va a llegar por acá y va a llenar todo este almacén gracias a las perforaciones que ustedes están viendo aquí. Y estas perforaciones las pueden hacer con taladro. Con estas brocas delgadas lo pueden taladrar. Lo que queremos es que salga el agua y que acumule y almacene aquí este líquido tan vital y tan preciado que tenemos que conservar y que cuidar, porque como les estaba yo comentando al inicio, el 70% del agua que tenemos en el mundo para uso humano se está ocupando en la agricultura, cuando realmente hay técnicas que podrían ayudarnos a reducir
esto y que además no estemos abonando a la crisis hídrica que actualmente enfrentamos. Bueno, continuamos. Entonces, estoy hablándoles de por lo menos dos cosas. Tenemos aquí el contenedor aislado al entorno, que debe de ser impermeable. Si ustedes ven, hay como una película plastificada aquí en esta ilustración que hizo Paulina, es colaboradora de Siembra UV, y ella nos pone aquí como un plástico. Yo les recomiendo que sea un plástico grueso, por ejemplo, los de invernadero que son calibre 720, esos son muy buenos, pero también podemos ocupar plásticos y reutilizarlos. Luego tenemos, no sé, que sobran de algunos eventos y los podemos ocupar y sirven bastante bien. También los he ocupado y funcionan muy bien. La cosa es que sea un contenedor impermeable. Entonces, ya tenemos el primer paso. El segundo paso es construir nuestro almacén de agua. Ahora, algo que se me está olvidando son las dimensiones. ¿De qué tamaño tiene que ser? De largo puede ser lo que ustedes quieran. Lo pueden hacer incluso de 7 metros, de 3, son los que nosotros tenemos en Siembra UV, de 3 metros. Y de ancho, ese es una medida ergonómica, tiene que ver con los brazos, porque el brazo es el que está siendo la herramienta para que nosotros podamos sembrar. Entonces, si por ejemplo ustedes van a hacer esta técnica, la van a implementar con niños de kinder, tendrían que ver cuál es la dimensión ergonómica de sus brazos, cuál es la medida que ellos tienen para sembrar, y eso lo multiplican por 2. Por ejemplo, nosotros los adultos, más o menos nuestros brazos son como de 1 metro, entonces por 2 sería como 2 metros. Lo que más o menos se está recomendando de ancho para un cultivo es de metro 20. Y eso tiene que ver, como les comento, para manipular perfectamente bien a la hora de estar haciendo el mantenimiento, la siembra, la cosecha, el manejo y control de insectos que vayan a estar llegando a nuestro cultivo. Es que no me gusta decir plaga porque creo que ahora que estamos hablando de biodiversidad, creo que tenemos que hacer un cambio de paradigma y son bienvenidas todas las especies. Evidentemente, nosotros también tenemos que armonizarnos con ellas y esta técnica, que tiene mucho que ver con la permacultura, también hace este cambio de paradigma. Entonces, la medida, les digo, de largo puede ser lo que ustedes gusten. Yo les recomiendo, digo, que vean el espacio que ustedes tienen y vayan ustedes dimensionando el tamaño. Pero de ancho sí tiene que ver con la medida ergonómica de los brazos. De profundidad, eso es lo importante. La profundidad de una cama es aproximadamente de 60 centímetros a lo mucho. La parte donde nosotros vamos a sembrar, en esta tiene que ser aproximadamente de 30 centímetros de tierra. Y el almacén de agua lo podemos tener desde unos 20 centímetros hasta unos 30 centímetros. Eso quiere decir que en total vamos a tener de unos 50 a 60 centímetros de altura. Bueno, continúo por acá. Si ustedes no pueden sembrar y no pueden hacerlo como a una mediana escala, lo pueden hacer también en contenedores. Entonces, aquí ustedes pueden ver el tubo de PVC de 4 pulgadas, el codo para formar esta L, y aquí ustedes ven las perforaciones hechas con talado. Aquí, a la mitad, se va a llenar de grava para poder hacer el almacén de agua. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer para que la tierra que vamos a colocar arriba, que es donde nosotros vamos a cultivar, no se baje al almacén de agua, pero que el agua sí suba a la tierra y evidentemente llegue a las plantas? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con una malla permeable, con algo que sí permee, de tal forma que pueda subir
cada una de las moléculas de agua, pero que el suelo, la tierra que nosotros vamos a ocupar para nuestras plantas no baje. Y eso se logra con mallas mosquiteras, pero no las que sean como tan abiertas, ¿no? Hay unas que son muy, muy cerradas y esas son las que yo les recomiendo. También existe otro tipo de malla que ustedes la pueden adquirir como malla antiáfidos o pueden ser, por ejemplo, algún otro material que ustedes quieran reutilizar que sea resistente, porque recuerden que va a estar con agua, con tierra y pues va a haber raíces, ¿no? En su momento. Entonces sí tiene que ser una malla que sea resistente, impermeable. No, permeable. Tiene que ser permeable. Entonces, a esta malla permeable le vamos a poder ahora sí agregar la tierra. Aquí está. Y ya tenemos las dos partes principales y fundamentales de una cama de acción capilar. Tenemos el espacio de cultivo de nuestras plantas, que es lo que queremos cultivar para fortalecer nuestra soberanía y nuestra seguridad alimentaria. Y tenemos el riego, que lo vamos a hacer en este tubo, y aquí vamos a almacenar el agua. Y ya no se va a perder por infiltración. Y esta es la maravilla. Estamos ocupando el principio fisiológico de la capilaridad con la que ya cuentan las plantas y lo estamos usando de forma sustentable. Cuando nosotros estamos regando nuestras plantas por encima, a veces la capacidad de retención que tienen las raíces no es tan rápida. Y pues las plantas son muy inteligentes, por decirlo de alguna forma, y ellas saben cuánto de agua es lo que requieren. Entonces, conforme nosotros vayamos sembrando, ellas irán tomando el agua que necesitan. Ahora, aquí hay otro tubo. Este tubo es el del desagüe. Quiero ver si en la siguiente diapositiva, sí, aquí ya lo pueden ver. Miren, entonces aquí nosotros vamos a llenar de agua nuestro almacén de la cama capilar. El agua podrá llegar acá, pero si nosotros nos pasamos de agua, vamos a suponer que regamos de más, no quiere decir que se vaya a inundar aquí la tierra, sino que gracias a este tubo de desagüe, aquella agua que esté de más podrá ser expulsada. Y si se dan cuenta, este desagüe se coloca justo cuando inicia nuestra zona de cultivo. No se debe de poner ni muy abajo ni hasta arriba, tiene que ser justamente en esta zona para que el almacén cumpla con su función y la zona de cultivo cumpla con su función. Ahora, ¿qué pasa si nosotros dejamos de regar nuestra cama capilar? Pues ahí va a estar el agua ya almacenada y las plantas cuando requieran tomar agua lo van a hacer. Y es una maravilla porque fíjense que no es algo que el riego que se hace en una cama capilar no es diario. Es un riego que se hace dependiendo del estado de vegetación en el que se encuentren las plantas, o sea, si están en estado de floración, fructificación o solamente tienen hojas, dependiendo del estado en el que se encuentren, es el agua que van a requerir. Entonces, hay veces que una cama capilar como esta se riega una vez al mes, a veces una vez a la semana, pero a veces una vez al mes. Entonces, el ahorro de agua que hacemos es considerable. Hemos hecho mediciones y hemos ahorrado entre un 40 y un 60% de agua respecto a una técnica de cultivo donde sí el agua se pierde por infiltración en la tierra. Y como ustedes ven aquí, tenemos como 3 tipos diferentes de plantas. Tenemos una planta de papa, que como ustedes saben, nos comemos lo que nace de la tierra, este tubérculo. Y también tenemos por acá plantas que nos comemos sus hojas, como es el caso de una espinaca, por ejemplo.
o tenemos plantas de las cuales nos comemos sus frutos, como es el caso de los jitomates. ¿Qué tipo de plantas podemos nosotros cultivar en una cama capilar? Todas las plantas que son herbáceas. Las plantas que no sean tan grandes como, por ejemplo, una papaya, un árbol de papaya es muy grande, entonces por las dimensiones con las que se hace una cama capilar, sería insostenible y las raíces de un árbol o de un arbusto romperían incluso esta malla permeable y harían que el cultivo no fuera efectivo ni tampoco el sistema. Entonces, las hortalizas que son herbáceas son las que yo les recomiendo sembrar en su huerto. Pues nosotros hemos sembrado de todo, o sea, desde zanahorias, rábanos, que son tubérculos, ahorita tenemos, por ejemplo, acelgas, tenemos tomates, tenemos lechugas, pimientos, tenemos hierbas de olor, y también hemos tenido pepinos, hemos tenido plantas que son de enredadera, tenemos frijoles, tenemos como 4 o 5 variedades de frijoles. Pero sí, no les recomiendo plantas que sean ni arbustivas ni arbóreas. Tienen que ser de este tamaño. Y eso nos lleva a un diálogo con los elementos naturales. Esta técnica nos lleva a un diálogo con los elementos naturales. Una, porque esta técnica está comprendiendo y está tratando de aprovechar esta forma de ser de las plantas, vasculares evidentemente, con lo que les cuento de la capilaridad, para simplemente decir, ok, yo te voy a poner ahí el agua, que además sabemos que es escasa, entonces vamos a cuidarla entre las plantas y los seres humanos, que al final del día esta es la conexión milenaria que hemos nosotros fortalecido, que se llama agricultura, y este diálogo milenario lo podemos seguir haciendo justo ahora en pleno siglo XXI, frente a la crisis climática que vivimos, a la inseguridad alimentaria que hay. Podemos reforzar y generar este diálogo agrícola, ¿no? Entonces, es reconocer que las plantas en sí mismas tienen la posibilidad de ocupar y aprovechar lo mínimo de agua para poder ellas vivir y desarrollarse. Y también aquí estamos ahorrando el recurso suelo. Los edafólogos consideran que si bien a una escala humana este recurso no es renovable porque tarda muchísimo tiempo en generarse nueva tierra. Y yo creo que por eso también pensamos que en las ciudades pues no hay tierra. Entonces, por eso como que el sector agrícola está en las zonas rurales. Pero en las ciudades tenemos algo que se llama basura. Lamentablemente así es, y hay distintas investigaciones. Ahorita estoy recordando una del Banco Mundial, hay un informe que se llama Water Waste, y ahí menciona que el 40% de la basura mundial, el 40% es alimento, es materia orgánica, son residuos de comida. Entonces, en la basura que nos podemos retroceder un paso y decir, vamos a separarla, y entonces estamos hablando de residuos sólidos urbanos, y unos de ellos son los residuos orgánicos. Y estos residuos orgánicos se pueden transformar en suelo. Eso quiere decir que en las ciudades, todo aquello que sale de nuestras cocinas, de los restaurantes, de los comedores comunitarios, etcétera, de las escuelas, de las centrales de abasto y demás, todo eso lo podemos nosotros compostear y tener ahí tierra. Y aquí les va la sorpresa de esta cama de acción capilar. Vamos a colocar otro contenedor
que como, no sé si alcanzan a ver, aquí está abierta la boca de este contenedor y también por debajo. Y tiene orificios que también se hacen con taladro. Los he hecho, por ejemplo, con estos galones que hay de agua, galones PET. Los he hecho con botes de pintura, evidentemente cortándolos. Y también con trozos de tubería de PVC de 6 pulgadas y me ha funcionado muy bien. Aquí vamos a nosotros a tener nuestro propio compostero. O sea, esta técnica está ahorrando agua, está ahorrando suelo, está ahorrándonos tiempo de calidad, como ya les digo, porque se riega de una semana hasta un mes y además estamos aprovechando todos aquellos residuos orgánicos para volverlos a integrar y si nosotros queremos también podemos colocar una población de lombrices y así tener una lombricomposta en este espacio. Ya que una de las desventajas, no sé si es porque me gusta tanto esta técnica que es la única que veo, pero la única desventaja que tiene es que al estar cerrada, aislada y contenida, pues imagínense, aquí tenemos la tierra y como ustedes saben, de la tierra salen los nutrientes. Entonces, para que crezcan estos deliciosos tomates, para que crezcan las hojas para nuestras ensaladas y nuestros taquitos de quelites y demás, todo eso vino del suelo. Y eso quiere decir que se irá empobreciendo y está cerrado. Entonces, la forma en la que se autosostiene esta técnica agrícola es que los residuos orgánicos de los que ya estábamos hablando se composteen y con una población de lombrices se composteen muy rápido y entonces tengamos siempre un suelo enriquecido con nutrientes. O sea, de verdad que es una maravilla. Yo he tenido, por ejemplo, en mi casa tomates y ustedes lo saben, un tomate, pues lo que nos comemos es el fruto, pero hay que podarlo, hay que podarle las hojas, los tallos, todo lo que vayan haciendo. Y en lugar de tirarlo, entonces ahí mismo lo deshacemos, lo hacemos chiquito y lo vamos composteando. O si de repente nos comemos una cáscara de plátano, ahí lo ponemos. Y entonces ya no estamos haciendo basura, sino estamos haciendo un manejo de residuos sólidos orgánicos para lombricompostearlos y tener tierra fértil para sembrar. Entonces, pues esta es la técnica que les quería comentar. Aquí esta es una de las camas capilares que he hecho y aquí, bueno, ya vieron como los esquemas, ¿no? Pero esto ya es una fotografía real, como ustedes pueden ver, y esta es la zona del riego. Es esta. Aquí estoy regando. Esto es donde estoy regando, por acá con la manguera, y eso pues les digo, o sea, dependiendo del momento y el requerimiento que tengan las plantas, pero no se hace diario. ¿Y cómo sé que le falta? Pues simplemente me asomo a la tubería y si veo que ya no tiene agua, pues le echo hasta que vuelva a ver que tiene agua al inicio del codo. Eso es todo. Es muy fácil de monitorearla, bastante, bastante fácil. Y aquí es el contenedor que les digo para ir echando los residuos. Aquí tengo, por ejemplo, tomates, tengo chiles, acelgas, cilantro, perejil del otro lado, epazote. Miren, aquí está el desagüe del que les hablo. Eso quiere decir que esta es la mitad de mi cama capilar. Y aquí es la poda que voy haciendo. Entonces, aquí está el contenedor, que como ustedes ven, me voy a regresar. Como ustedes ven, no está hasta abajo. No, el contenedor no llega y toca a la mitad. Se queda a un cierto nivel para que pueda todos los lixiviados y los jugos y la propia materia en descomposición pueda ir combinándose y mezclándose en la zona de cultivo. Entonces, aquí es donde estamos colocando la materia orgánica y aquí están las lombrices felices de la vida de estar ahí comiendo toda esta materia orgánica que sale de las podas.
Incluso si ustedes lo empiezan a cultivar en su casa, si tienen esta siembra, pues también luego del tomate que nos sobra un pedacito o no, qué sé yo, el tallo de una selga, y eso mismo sirve para compostear. Ahora, en siembra UV, estas son las técnicas. Por ejemplo, aquí tenemos un maíz. Sembramos un maíz, miren qué bonito va. Y por acá hay un quelite. Estábamos haciendo experimentos. Sí se nos dio el maíz, sí sacamos maíz, y eso que es muy alto, ¿no? Pero por el tipo de raíz que tiene, favoreció bastante el crecimiento. Aquí sembramos brócoli. Sí, fue brócoli, y este es un tipo de cilantro que sembramos. Ah, miren, aquí se nota. Esta es la estructura de bambú, aislada. Fíjense que el suelo que nosotros tenemos en el invernadero de siembra UV, en la Universidad Veracruzana, es de arcilla, y le pusimos solamente una capa de grava. Entonces tuvimos que hacer este contenedor de bambú, y aquí ustedes pueden notar el plástico. Este plástico resistente que nos va a servir para hacer que el agua no se vaya, que sea impermeable, ¿no? Después recuerden que pusimos la grava, pusimos esta tubería, y esta malla que ustedes están viendo aquí es la malla antiáfidos, que fue la que nos sobró del invernadero. Ya ven que aquí en esta zona está esta malla, esta es la antiáfidos. Es una más delgadita que la malla mosquitera. Las dos funcionan muy bien, pero pues nos sobró y entonces lo ocupamos. Y eso es muy importante. Traten de ser creativos, de innovar. Igual y lo que yo les estoy diciendo, ustedes lo hacen hasta mejor, y de eso se trata. Experimenten y traten de ocupar insumos que ustedes tengan a la mano. Bueno, continúo a ver qué otras imágenes tengo por acá. Ay, aquí no se ve mucho, pero bueno, es la cosecha de tomates que tuvimos de una de las técnicas de cultivo. Y esta ha sido, o sea, algunas cosas que hemos sembrado, ¿no? Por ejemplo, calabazas, que se dan muy bien. Y estas son las flores de calabaza que salieron, con su calabacita, evidentemente, distintos tipos de hojas para cultivar, chayotes, pepinos, tomates, pimientos, chiles, lechugas, cilantros. Este es un tipo de ejote también que salió muy rico. Entonces, esta es la cama capilar. Quiero hacer aquí una pausa para ver si no tenemos alguna pregunta. Déjenme checar y continuamos, porque ahora les quiero platicar y les quiero presentar no una cama capilar, sino a una maceta capilar que ustedes pueden tener e implementar muy fácilmente. José Gavino Peña Vázquez, ¿puedo recolectar agua potable por medio de este proceso capilar? Sí, pero la recolección simplemente va a ser para el almacén del agua. ¿Se puede hacer con guacales? Sí, se puede hacer a cualquier nivel o a cualquier escala cuando es pequeña o mediana. Los guacales son fabulosos. En los guacales, que son estas rejas donde a veces nos ponen las verduras y las frutas, solo le tienen que poner evidentemente una lona o algún tipo de plástico o algo que sea impermeable, su gravita, también la tubería que hablamos en L, y después la malla y luego la tierra. Muchos saludos, Isabel, hasta Tuxtepec, Oaxaca. Carissa Caridea. Si son contenedores más pequeños, ¿pueden ser tubos más pequeños? Sí, sí pueden ser tubos más pequeños sin ningún inconveniente, salvo que el contenedor que sea para la parte de la composta, ese sí tiene que ser considerable para que vayas ahí poniendo tus residuos orgánicos. Muchos saludos, Carissa Caridea. Federico López, ¿qué elementos de tierra o es una tierra preparada para cultivos? Ay, se me movió por acá, perdón. ¿Qué elementos de tierra o es una tierra preparada para el cultivo de, por ejemplo, jitomates? Sí, debe de ser tierra que sea
que tú consideres que es fértil, que es buena. Hay muchas veces que nosotros podemos prepararlas, por supuesto que se puede hacer y sería lo más recomendable. Pero si tú consideras que cerca puedes adquirir tierra buena, está muy bien. Recuerden no ir a extraer tierra de los bosques o de los espacios verdes que tenemos. Hay que ser también conscientes en ese sentido. Esperanza Carballo. Yo tengo poco espacio. ¿Alguna sugerencia? Porque he tratado diferentes técnicas, pero logro que crezcan un poco y después ya no siguen su desarrollo. Sí, yo sé que el espacio es también un recurso que hay que considerar y ahorita te voy a enseñar la maceta capilar, que yo creo que esa te puede funcionar muy bien. Por acá, a Sionela Parrilla, saludos. Y abajo puede ser tezontle o tepojal. ¿Y cuánto tiempo puede durar una cama como esta en uso continuo? Muy buena pregunta. Gracias por compartir. Es una excelente aportación para los que iniciamos. Sí lo puedes ocupar. Se ocupan siempre materiales que no sean reactivos, ¿no? En este caso, los que tú mencionas no lo son. O sea, sí los puedes ocupar, tepojal, tezontle. Pero lo importante es que sean de buen tamaño, o sea, que no sean tan chiquitos, que sean de un buen tamaño como de tu pulgar más o menos, ese te funciona muy bien. Les digo, también pueden ser piedras, también las pueden ocupar, que sean porosas, eso ayuda bastante. Lo que mencionas de cuánto tiempo puede durar una cama como esta en uso continuo, fíjate que dura mucho. El problema es cuando las mallas permeables, impermeables que usamos se empiezan a deteriorar porque desde un inicio no tuvimos la conciencia o el cuidado de que fueran duraderas. Entonces, sí es muy importante que esos dos materiales sí lo sean para que no se deterioren rápidamente. Le hemos dado mantenimiento, de hecho, en una red de huertos universitarios en la Universidad Veracruzana, entre todos hicimos este cambio y fue después de 7 años que volvimos a remover, pero de verdad que es bastante duradera. José Manuel Mojica Loubet, ¿cada cuánto hay que hacer los pozos de composta? Ahí sí depende. Son pequeños y los puedes ir moviendo en tu cama capilar. Entonces, va a depender mucho de la materia orgánica que tú acumules, de cómo está, cuánto has producido tú en los cultivos, de eso va a depender. Entonces, no te podría decir tanto tiempo porque sí son varios los factores a considerar. Y algo muy bonito es que en nuestros genes habita la memoria de nuestros ancestros agricultores. Entonces, piensen en ellos, atrévanse, confíen en ustedes, nada de que no tienen buena mano, por favor. Todos podemos sembrar y experimentar. O sea, sí es mucho de observar, es mucho de dialogar con los elementos naturales. Dejemos de verlos como recursos. Hay que verlos como elementos que nos dan alimento y vida. O sea, traten de observar cómo es el comportamiento del agua en su cama capilar, cómo es el comportamiento de lo que ustedes están haciendo crecer, el comportamiento del suelo y demás. Y sí, sin duda, José Manuel, tendríamos que ver todos estos factores para saber el tema de los pozos de composta. Ricardo Victoria León, Ricardo Victoria León. ¿Cómo calcular el nivel de agua para que no se pudra? Eso se hace con el desagüe. Si quieres ahorita en un rato más me regreso o de una vez. A ver, vamos a regresarnos. Voy a volver a compartir mi pantalla para que veamos y resolvamos tu pregunta, Ricardo.
Ahí voy. Para que no se pudra. Es que tu agua no se va a podrir, porque siempre va a estar en renovación. Las plantas siempre van a estar absorbiéndolas. La altura, recuerda que es de 20 a 30 centímetros del almacén y de esa forma tú la tienes ahí. Llegaría a, es que no sé, porque no me ha pasado, la verdad. Es salvo que no estuvieras cultivando nada, ahí tendríamos nosotros quizá que sacar alguna conclusión al respecto. Pero el agua siempre está en movimiento y tampoco pasa nada arriba por el desagüe. Hernández José Antonio, ¿cuál es el espacio necesario entre especies? Muy buena pregunta. Y nuevamente los invito a este diálogo con la naturaleza que nos comemos y que nos da alimento. Dialogar con sus principios fisiológicos, dialogar con sus ciclos de vida, con su fenología. Y eso tiene que ver con comprender y tratar de conocer la anatomía de nuestras plantas que nos comemos. O sea, ustedes conocen la planta del chayote cómo es, conocen la planta del jitomate, de la selga. Si ustedes van a bibliografía o igual y ya tuvieron experiencias cultivándolas y conociéndolas, entonces ustedes van a saber la anatomía de cada una de las plantas y por lo tanto el espacio que van a requerir. No es lo mismo una lechuga que más o menos tiene de 35 a 40 centímetros de amplitud anatómica a, ¿qué será bueno? A un pepino, que es una guía, ¿no? Por ejemplo, o a una calabaza que se va por todo el espacio, ¿no? Entonces, esta pregunta que haces es muy buena porque necesitamos conocer a la naturaleza que nos da alimento y el espacio tiene que ver con la anatomía de estas especies. Oigan, por el tiempo voy a ser muy, muy breve y muy rápida la explicación respecto a las camas, a las macetas capilares. Solo que no sé cómo dejar de compartir mi... Aquí está. Bueno, ahí me ven, ¿no? Les quiero presentar, ya conocimos la cama capilar, pues ahora les quiero presentar a la maceta capilar, esa que uno de ustedes me estaba ahorita comentando que no tienen espacio en sus casas, que siempre es como chiquito, entonces esta funciona muy, muy bien. Miren, esta es la que yo tengo por acá y esta es una maceta capilar. Miren, aquí está. Tengo aquí demostrativo cómo es que se construye. Rápidamente se los enseño. Aunque si quieren más información, pueden ir a la página institucional de Siembra V, www.v.mx/SiembraV, o a su Facebook o al Instagram. También me pueden contactar a mí como Citlali Aguilera en Facebook, Twitter, Instagram también. Y miren, esta es nuestra cama capilar. Digo, maceta capilar. Lo que vamos a necesitar, quiero ser bastante explicativa con ustedes y más con aquellos que me dicen que tienen poco espacio. Entonces, lo que van a necesitar es de estos galones de PET. ¿Ya se dan cuenta? Y estos los van a cortar. Lo van a cortar. Miren. Lo cortan y ya tienen las dos etapas que tiene cualquier cultivo capilar, que es el almacén de agua, aquí ya tengo la grava, y el almacén de tierra. Pero ¿cómo vamos a poner aquí la tierra? Pues así. Aquí vamos a llenar de tierra. Y si se dan cuenta, esto ya es impermeable, entonces ya no necesitamos nada. Lo que sí necesitamos es que del almacén de agua suba el agua para con la tierra, ¿no? Y esto se logra con una pequeña mallita de lo que ustedes tengan que sea permeable y que sea resistente. Se la van a colocar aquí en la boca de la botella. Yo les recomiendo que lo hagan con un hilo que sea resistente. Hay unos que están encerados. Yo ahorita nada más porque es lúdico y demostrativo lo estoy haciendo con una liga, pero también lo he hecho con alambre y luego le pongo silicón para que aguante. Y aquí vamos a tener nuestro almacén de agua. Entonces,
Todo esto aquí emulando a la tierra, lo llenamos de tierra, lo vamos llenando de tierra y aquí sembramos nuestra planta, nuestras plántulas. Pueden sembrar con semilla, pero también pueden tener su germinador y después trasplantarlo. Ahora, ¿cómo va a ser la tubería y este riego profundo que todos hacemos? Pues muy fácil, fíjense. Vamos a necesitar otra botella más pequeña, donde se le va a hacer una perforación a la tapa y vamos a ocupar este tipo de manguera, ¿no? De este tipo de manguera. Y previamente a nuestra zona de almacén de agua, le hicimos un orificio. Aquí está, perdón, estoy poniendo mi mano y no lo ven. Entonces, aquí llenamos de agua. Aquí se llena completamente. Recuerden que todo esto tiene que tener grava. Y del otro lado vamos a colocarle el desagüe. Y así es que nos queda nuestra maceta capilar. Miren, y aquí ya está lo que les decía. A ver, déjenme, ahí está. Es que saben que hubo una granizada muy fuerte y nuestras acelgas les tocó quedarse lastimadas por el granizo. Pero miren, aquí entonces hacemos el riego, ¿ya lo vieron? Y si nos pasamos de agua, por ejemplo, no se va a llenar de más porque aquí está el desagüe. Y aquí tenemos la tierra y todo aquello que no nos comemos aquí mismo lo vamos echando y ya tenemos nuestra maceta capilar. Pero como les digo, por temas de tiempo, nos pueden seguir en Siembra V para más información al respecto. Federico López, maestra Citlali, ¿cuándo se presentan plagas? ¿Qué tipo de métodos utilizarlas para extirparlas? Supongo que ¿qué tipo de métodos utilizo para extirparlas? Evidentemente tratamos de no ser invasivos tampoco con las orugas que llegan o las hormigas, y dependiendo de la especie que llegue a nuestro cultivo, es el repelente que nosotros estamos teniendo que ocupar, ¿no? Entonces sí depende mucho de la especie que llegue a visitar nuestras plantas. Y pues creo que eso sería todo. No sé si haya más preguntas o dudas, comentarios por parte de ustedes. A ver. Estoy aquí revisando. Ok, todas las demás preguntas, dudas que ustedes tengan respecto a esta técnica de cama capilar, las voy a estar ahí contestando en el Facebook ahora que terminemos esta transmisión. Así que pues yo les agradezco a cada uno de ustedes por el tiempo que están invirtiendo para esta transmisión. Quiero agradecer a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, a CONABIO, y por supuesto a la Dirección de Comunicación de la Ciencia a cargo del doctor Carlos Galindo Leal, a Sabriel, a Ivette por hacer posible esta transmisión, y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden que nos encuentran como Siembra V, Instagram, Facebook, página institucional, y a mí como Citlali Aguilera en las redes sociales. Ojalá me puedan mandar fotos y mandarnos por aquí fotografías de sus próximas macetas o sus camas capilares. Que tengan un excelente sábado, un excelente sábado, que estén muy bien. Hasta luego.